en el día de ayer, en la noche que comenzamos esta gira por el centro de Colombia, en las dos localidades, en la localidad más pobre de Bogotá y en el municipio más pobre de la Sabana de Bogotá, Ciudad Bolívar y Soacha. Y ahora llegamos acá. La intención de estas reuniones no es una reunión cualquiera, es poner el gobierno de cara a ustedes para definir la política nacional. No podemos inmiscuirnos en políticas locales, podemos articularnos en las políticas nacionales de cara al barrio popular en las grandes ciudades de Colombia. El gobierno ha hecho hasta ahora un gran énfasis, creo que así ha sido reconocido por la población misma, que no nos abandona, en los municipios y las áreas excluidas tradicionalmente del país, el litoral pacífico, los sures del Caribe, llegamos hasta el río Magdalena en la última gira, La Guajira, pero no había encarado un tema que es donde la mayor cantidad de gente pobre vive en Colombia, que es el barrio popular de las grandes ciudades. Por eso comenzamos esta gira por varias ciudades, pero en el barrio popular, no en el club social, no en el centro del gobierno departamental o municipal o distrital, sino en donde vive la gente que más necesidades tiene del conjunto de la población, yo digo, de Colombia. Y el gobierno nacional no está institucionalmente muy adaptado a darle la cara al barrio popular. Lo ha abandonado tradicionalmente. Se lo ha dejado a los gobiernos locales, estos dependiendo de su política y de su capacidad financiera. Bogotá más fuerte, Medellín, pero mucho más débil Barranquilla o Cali, y de ahí para abajo peor, pues prácticamente han dejado desatendida la población con necesidades de Colombia, que se cuenta por millones. Mientras yo voy a La Guajira y hay 800.000, 1.000.000 de personas allí, me meto a simplemente Bosa, Bogotá, y ahí nomás hay 1.000.000 de personas, o a Soacha, o aquí. Ahora vamos a otro barrio, La Magdalena, después a Cartagena, pero igualmente hacia el barrio popular. Cartagena siempre van los gobiernos y los presidentes a dos sitios: el centro de convenciones y a la casa de huéspedes a dormir y a tomarse allá whisky y vinos. Pero nosotros no hemos salido del pozón, iremos a otros lugares porque queremos que el gobierno esté en contacto permanente, se bañe de los problemas de la gente del común, del peatón y de la peatona, de la mayoría nacional, porque las personas con necesidades en Colombia son la mayoría de Colombia. Por eso somos uno de los países más desiguales del mundo. Este gobierno no ha podido bajar la desigualdad social y uno de los países con mayores niveles de pobreza de América del Sur, aunque mucha gente en medios y en los liderazgos económicos y políticos cree que somos un país de los más ricos de América del Sur. No. Tenemos el potencial de ser ricos, pero la realidad social de hoy es que somos pobres. Esa diferencia entre potencial y realidad es la ineficiencia de la clase dirigente de Colombia, de la cual nosotros no podemos ser ni compañeros, ni cómplices, ni aliados. Nosotros tenemos que expresar una nueva manera de gobernar, de manejar las cosas públicas,
y de establecer las políticas públicas eficaces. La palabra eficaz, recibí una visita que me sensibilizó mucho, después diré por qué, de alguien que me recordó al padre Camilo Torres Restrepo, que hablaba del amor eficaz. Yo he venido hablando de la política del amor. No había leído la tesis de Camilo Torres. Él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz. Ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas. Secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y tanto ellos y ellas como nosotros y nosotras aquí tenemos que tener claro cuál es el camino de la paz. El camino de la paz no es volver, y lo denunciaba Marx, el cuerpo humano una mercancía. Lo esencialmente humano tiene que salir del mercado. Eso es lo que quisiera el capital, que vende la mujer, que vende el niño, que vende el sentimiento, que vende la pasión, porque son ganancias. Pero quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia mercantil. Y un secuestro no es más, sino la transacción mercantil del ser humano, cualquiera que él sea o ella. Aquí, este gobierno tiene que entender la población, no es al revés. Tiene que entender sus necesidades y tiene lo que tiene, que es el dinero público, producto de los impuestos de todos y todas las colombianas, entregarlo de tal manera eficazmente, amor eficaz, a la gente que más lo necesita, a partir de políticas públicas que no son limosna, sino que es para superar la pobreza. Limosna han entregado todos los gobernantes, se sacan fotos, pero para realmente cambiar la realidad del país lo que hay es que salir de la pobreza, salir del estado de necesidad para ser libres. Hablan de la libertad. Nosotros hablamos de la libertad. La libertad no es ver cómo entra uno a un supermercado para ver vitrinas y hacerse de agua a uno la boca. La libertad es superar el estado de necesidad básica. Y por eso un estado que empiece a resolver problemas de necesidades de la gente es un estado que está construyendo libertad. Este gobierno es un constructor de libertad y por eso estamos aquí. Por eso cada funcionario dirigente de la Colombia, potencia mundial de la vida, tiene que estar dispuesto a dar el máximo posible mental y físicamente para que ese estado de necesidad de las personas pueda ser superado en un proceso que indudablemente no es de la noche a la mañana, pero que tiene que comenzar con contundencia y con eficacia. Por eso, antes de intervenir o en medio de las intervenciones, quiero poner a hablar los ministros y las ministras delante de ustedes alrededor de los problemas que aquí se han consignado y fundamentalmente de cómo un plan de la vida. El Plan Nacional de Desarrollo se llama Colombia, potencia mundial de la vida. El eje central de este gobierno es la vida. La vida tiene unas necesidades, si se trata del ser humano, y la naturaleza viva tiene unas necesidades también.
y es necesario establecer un equilibrio. Cuando los arroyos inundan los barrios populares y no populares de Barranquilla, es porque se cometió un error. La culpa no es del arroyo, la culpa es de la manera como el ser humano construyó su intento de equilibrio con la naturaleza que nos rodea. Vamos a hablar primero de energía y después de seguridad general. Hay gentes que piensan que la seguridad es un mayor problema que la energía eléctrica. Otros tienen otras ideas, pero vamos a tocar estos dos primeros puntos. La energía eléctrica, como todos sabemos, es un problema fundamental en la costa caribe colombiana toda. Tiene una vieja raíz en la politiquería, en la corrupción, pero esa corrupción se ha mantenido a través de las fases en que se ha tratado de solucionar el problema. El gobierno nacional anterior y tras anterior entregaron 12 billones de pesos, 12 billones con B larga, a Electricaribe cuando era de los españoles, que era Unión Fenosa. Y el Banco Santander, eso ha tenido diferentes propietarios. Esa plata, 12 billones de pesos, se perdió. Se perdió entre comillas. Todo el dinero del gobierno trasladado a los subsidios que se llama así, para el estrato 1 y 2 y 3, pero que se lo entregas a las empresas, no a la gente, se fueron al exterior. A mí me dicen que no hable de Colsanitas, porque nos ha puesto una demanda internacional, porque intervenimos la EPS, cuyo propietario se llama Empresa Queralty, pero el señor dueño de eso se llama Grajales, de España. Y a mí me está preocupando ver cómo repetitivamente las grandes empresas españolas están llevando las utilidades sin reinvertir en Colombia. Y dineros que no se deben llevar. Los subsidios entregados al estrato 1 y 2, aparentemente, qué bueno el gobierno, dicen, se los entregan un cheque al empresario, y el empresario, en este caso de Electricaribe, lo sacó a España. O sea, fue a subsidiar a los españoles, sus familiares, los dueños del entonces Electricaribe, y quedó el hueco, porque esas platas no aparecen porque sí, quedó el hueco. Y Duque, para solucionar el problema, no voy a decir la palabra, la empeoró o la embarró. Bueno, ustedes lo dicen. La embarró. Le entregó a sus amigos, los señores Ríos, por aquí, y los señores de Afinia, por allá, la empresa, con la cédula. Ahí dijeron que habían que hacer un plan de inversiones. No han metido un peso del plan de inversiones, ni un peso. Pero sí firmaron en los contratos una cláusula que ya habían aprobado para que fuera legal en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque. La mayor parte de los congresistas de la costa caribe, que dice que se pueden trasladar las pérdidas provocadas por la gente que no paga a la gente que sí paga.
Eso estaba prohibido por la ley. La ineficiencia, lo ineficaz, el odio ineficaz, no se podía trasladar de unos a otros, porque es una ineficiencia de la empresa. Y la ley lo permitió después, y en el contrato rápido firmaron que se podía hacer eso con cláusula contractual. Cuando el presidente dice voy a tumbar eso, entonces dice lo vamos a demandar. Por eso, no solo por eso, pero las tarifas en la costa Caribe son excepcionalmente más altas que en el resto del país, que convierte una región tan rica en energía en la que más tarifas pagan en toda América. ¿Cómo se va a desarrollar el Caribe de esa manera? ¿Cómo se va a poner producción agraria, agroindustrial o industrial si se está pagando un tributo? En economía llamábamos eso el régimen de producción tributario, palabrejas de intelectuales. Es feudalismo lo que han construido en el Caribe colombiano, eso no es capitalismo. El capitalismo reduce al máximo posible, hasta guerras hace, hasta genocidios produce, como en Palestina, para bajar el precio del petróleo. Y aquí se creen que son magos e inteligentes y son asesores que salen por televisión diciéndonos que está muy bien que el precio de la energía en Colombia sea el más caro de todo el continente americano. Eso va contra el desarrollo y va contra las necesidades que hay que resolver de los seres humanos que habitan fundamentalmente el Caribe de Colombia. Por eso este gobierno se propuso bajar las tarifas y no ha podido por miedo. Y no ha podido porque nos encierran jurídicamente, como hizo el magistrado, ¿cómo se llamaba? Cerrato, amigo del procurador Ordóñez, que lo último que hizo antes de salir de su puesto en el Consejo de Estado fue tumbar el decreto en donde yo asumía las facultades constitucionales, como dice la Constitución, de ser rector de los servicios públicos en Colombia. Quitarle las facultades constitucionales al presidente para defender los intereses privados de los generadores y distribuidores y comercializadores de la energía eléctrica en Colombia. Hasta ese punto se llegó. Que en eso tenemos que actuar, ministro. Y hay que definir con valentía. Yo he hablado con todos los generadores, escuchándolos. Hemos hablado con los distribuidores de la costa Caribe, Afinia y Aires, escuchándolos. Pero no se ha hablado con los usuarios del servicio público. Y aquí estamos para ello. Entonces voy a hacer unas preguntas, ministro. Las tarifas tienen un componente que se llama generación, que es el más importante, el que más pesa. Ahí no está tanto Afinia y Aires. Ahí está la importación de gas a precio internacional, que yo llamo a precio de la guerra de Ucrania, porque se disparó como nunca antes. Nos venían convenciendo a través de la prensa toda, sin excepción, que si yo traía gas de Venezuela era una apátrida porque iba contra la soberanía nacional, que llamaron soberanía energética, con la que estoy de acuerdo. Pero no le contaban a la gente que estaban importando gas desde hacía años y en una enorme cantidad y a un precio 4 veces superior al que se podía comprar en Venezuela.
Ahora nos enredaron más la piola porque volvieron a bloquearla. No aprovechamos el tiempo que había. 4 veces más gas importado que llega por el puerto de Barranquilla y que demandan unas termoeléctricas, algunas privadas, que están localizadas cerca de Barranquilla e imponen el precio de toda la generación de energía eléctrica de Colombia a partir de lo que llaman la bolsa. Uno se pregunta, ¿y por qué si la energía eléctrica de EPM, que es de un embalse que no necesita el gas, se vende como si estuvieran importando el gas? ¿Por qué la energía de la empresa de energía de Bogotá, que se llama Enel, a pesar de ser mayoría pública de Bogotá, que son hidroeléctricas, entre otras la del Guavio, muy barata, porque la energía eléctrica de esas empresas ya mueve las turbinas que se pusieron hace tiempo, es con la caída del agua, mientras haya agua? Si es barata, ¿por qué se vende en bolsa al precio del gas importado? Etcétera. Porque la fórmula hecha por la CREC lo permite. Porque los comisionados de la CREC que hicieron esas fórmulas no estaban pensando en los usuarios, ni siquiera estaban pensando en el capitalismo, sino en un sistema tarifario que iba a beneficiar 5 empresas hidroeléctricas fundamentalmente, pagándole la energía eléctrica como si fuesen termoeléctricas. Esa fórmula sigue vigente. Entonces, primera pregunta, ministro, ¿cómo se va a cambiar esa fórmula en la CREC? Porque si no se cambia la fórmula a que cada empresa generadora asimila su precio de venta de acuerdo a sus costos de producción de la energía, no estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de feudalismo. Y el que paga es el usuario y la usuaria. Y el que paga aquí es la región Caribe, que tiene que sacrificar su desarrollo y la superación de la pobreza para estarle pagando aquí, en este caso, no solo a los generadores, sino a los distribuidores. Entonces, explíquenos con claridad ante la población caribeña, porque esto se transmite, ¿cómo vamos a cambiar la fórmula de generación eléctrica para que deje de tener un precio de monopolio y pase a tener un precio de competencia? Segunda pregunta, usted la respondió, pero aclarémosla. Distribución, segundo componente de la tarifa, Afinia y Aires, en el caso caribeño, trasladando las pérdidas a quienes pagan. Solución, usted dice, paneles solares. Es cierto, y eólica. Y se pueden poner aquí y encima de cualquier casa, si la casa resiste los paneles solares. Es decir, que el programa ministra de Vivienda es mejoramiento de vivienda y techos de paneles. Usted habla de 10,000. Con el alcalde Char, con el que casi no nos entendemos nunca políticamente, hemos acordado juntar los esfuerzos para un plan masivo de mejoramiento de vivienda en los barrios populares de Barranquilla, de cara a que la familia hoy pobre pueda generar energía eléctrica limpia y bajar las tarifas de la energía eléctrica de todo el Caribe. Ojo, si Barranquilla lo hace, el Caribe sigue.
Es decir, Barranquilla da el ejemplo y la inversión tendría que hacerse en la barriada popular de Barranquilla y Soledad, área metropolitana. Esa es una responsabilidad de organización y la Junta de Acción Comunal tiene la palabra. Si no nos organizamos no se hace, porque hay que organizar el barrio para mejorar la vivienda y poner los paneles, y del presupuesto distrital, departamental y nacional fundamentalmente. Pero eso no es para dentro de 5 años, es para allá. La tecnología está inventada, el dinero está, solo la voluntad política está, solo falta la organización popular, que la necesitamos de inmediato y está en sus manos. De aquí al resto del Caribe será más fácil si lo hacemos en Barranquilla. Y tercero, otra parte de la fórmula tarifaria es la comercialización. Usted dijo, ministro, refinanciar. ¿Cuál es el problema? El problema fue Duque, que nos engañó. Me puede escribir otra vez por Twitter, pero nos engañó. Porque vendió una política del COVID, sobre el COVID, que era congelar la tarifa, porque la gente estaba encerrada en sus casas, pero no contó que ese congelamiento era una deuda que le caía a la familia que estaba encerrada en la casa, porque se le iba a cobrar después. Eso se llama opción tarifaria, es una deuda de las familias con las comercializadoras que suman 6 o 7 billones de pesos y que comenzaron a cobrarla. Por eso las tarifas están arriba, entre estos 3 factores, en la costa Caribe y en Colombia. Ministro, no se puede refinanciar. Estoy en desacuerdo con usted ahí, porque eso es tapar un hueco con otro hueco. El Findeter que está por aquí, entonces le presta a las comercializadoras, pero el Findeter le va a cobrar a las comercializadoras. ¿Y las comercializadoras a quién le cobra? Pues a los usuarios. Y entonces lo único que estamos haciendo es girar, patear el balón para adelante. Aquí, así no le guste a los expertos económicos, tenemos es que sincerar la deuda. Esa es una deuda pública escondida, así como escondieron la deuda de la gasolina. Ahí están los señores de la clase media alta de Bogotá queriéndome meter en un ataúd, porque le subí el precio de la gasolina y todavía no saben por qué es. Pues porque el gobierno de Duque le subsidió la gasolina que Ecopetrol compraba cara fuera del país y se las vendía barata a los señores de las Toyotas, pero también de las motos, a todos los que usan gasolina. Y eso fue creciendo al punto que esa es una deuda que se puede comparar con la deuda externa de Colombia. Subsidio a la gasolina, es decir, al 15% de la población más rica. Y entonces, que la pague el presupuesto, pues yo dije, no, entonces con la plata que hay que llegar a los pobres, que hay que hacer hospitales, que hay que hacer universidades, y entonces a los dueños de las Toyotas, no, pueden hacer 1000 manifestaciones, pero el precio de la gasolina tenía que ser igual que el que compra Ecopetrol del exterior. Por eso Ecopetrol tiene el deber de publicar el precio internacional de la gasolina, para que sepa la gente si le están bajando o le están subiendo a la gasolina de acuerdo al precio internacional de la gasolina. No podemos subsidiar la gasolina. Ahora, ¿cómo hacemos con la opción tarifaria?
que ese sí no es del 15% más rico de la población dueño de los carros que usan gasolina, sino para toda. Aquí ya no podemos hacer lo mismo. No podemos decirle, súbanle a la tarifa y pagamos la deuda. No, señores. Eso es irresponsable con la gente, que además deja de comer por pagar la energía eléctrica. Esa deuda tiene que, voy a usar la palabreja, titularizarse. Es decir, se convierte en deuda pública de la nación, que claro, estaba escondida y ahora va a subir el nivel de deuda y van a decir, qué malos los del gobierno, los expertos que escondieron la deuda y no se la mostraron a las cuentas públicas de Colombia. Es decir, la opción tarifaria que debería pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica debe pagarla la nación. Y eso se llama títulos de deuda pública nacional. Titularización, no refinanciación, porque eso es patear la deuda, eso es pagar la comida con la tarjeta de crédito. Cada vez va a ser peor. No podemos, nos toca sincerar la deuda, es decir, poner en blanco y negro las mentiras que dijo Duque y pagar como nación. No tenemos otra alternativa. Entonces, son 3 preguntas. 1, la fórmula de generación eléctrica. ¿Seguimos pagando a precio del gas importado o precios del gas de Ucrania? 2, ¿podemos financiar masivamente el programa de paneles solares en Barranquilla y Soledad? Y 3, titularizamos la deuda llamada opción tarifaria, asumiéndola como nación. Entonces le dejo la respuesta, ministro.